Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a inaugurar el tema de sistema de partículas y de lo que primero vamos a hablar es del sistema centro de masas. Pero antes del sistema de definir lo que es el sistema de referencia centro de masas, pues tenemos que explicar qué es el centro de masas y qué propiedades va a tener este lugar geométrico del espacio. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre cuando queremos estudiar un sistema que en vez de formado por una partícula, pues está formado por unas cuantas. Entonces imaginad que tenemos el siguiente esquema. Aquí lo que tenemos es un sistema de referencia O que pues está estudiando la dinámica de este grupo de partículas que he dibujado en color naranja y bueno, pues he puesto las cantidades cinemáticas de la partícula 1 y las de la partícula iésima. La masa, el vector posición, el vector velocidad y bueno, pues podrían estar perfectamente aceleradas, pero ya no he puesto el vector aceleración para no guarrinar mucho el dibujo. Entonces lo que ocurre es que en la naturaleza, hasta ahora nosotros en temas anteriores, en la dinámica, hemos estudiado situaciones, o sea, su dinámica estaba compuesta por la de una única partícula. Entonces, el estudiar esos sistemas, pues mediante las leyes de Newton, hemos creado un mecanismo matemático para extraer toda la información posible y todo muy bien. Lo que va a ocurrir ahora es que vamos a expandir el concepto de la dinámica, pues no solo a una partícula, sino a un conjunto de varias partículas. Entonces lo que vamos a buscar es estudiar todo ese conjunto de partículas como un todo, ¿vale? Para no tener que describirlo con la información de cada partícula de forma individual, porque en sistemas de pocas partículas, pues bueno, esto no va a ser tampoco muy difícil, pero cuando sean sistemas formados por un número indecente de partículas, como pueden ser gases y cosas así, que están formados por un número de partículas que es el número de Avogadro, que no recuerdo ahora exactamente, pero es del orden de magnitud de 10 elevado a 23 o a 24, o sea, un número increíble de partículas. Entonces, en esos casos, pues va a ser mucho más conveniente estudiar el sistema desde un punto de vista macroscópico y generalizarlo como si el sistema estuviera formado por un único ente que va a ser lo que vamos a llamar el centro de masas. Entonces, lo que vamos a querer es hacer una abstracción y pasar de esta descripción de un sistema de partículas a esta otra. Aquí tenemos exactamente el mismo sistema O y el mismo grupo de partículas que teníamos aquí. Lo único que ha cambiado es que va a ser, vamos a querer, como decía, pues estudiar este conjunto de partículas como si se tratase de una única. Entonces, la masa de este conjunto de partículas será, o sea, la suma de las masas individuales de las partículas que lo forman. Entonces, lo peculiar de esta forma de ver el sistema de partículas como si fuera una sola, pues es que estas cantidades, como la velocidad y el vector posición, pues van a hacer referencia a un lugar geométrico del espacio que vamos a llamar, que es este punto amarillo que he pintado aquí, que vamos a llamar el centro de masas. Muchas veces pues se denota abreviado de esta manera. Pues este centro de masas, como digo, es un lugar del espacio que no tiene por qué coincidir con ninguna partícula del sistema. Va a haber ocasiones en las que puede que sí, pero generalmente no tiene por qué. Entonces, el centro de masas pues tendrá un vector posición desde nuestro sistema O de referencia y por lo tanto el sistema centro de masas también tendrá que llevar una velocidad. Si estamos viendo el conjunto de partículas como un todo, pues ese todo, pese a que individualmente cada partícula lleva una velocidad, pues de forma general el grueso del conjunto de partículas también se moverá, que es lo que ocurre, pues por ejemplo, si tenemos un gas, ¿vale? O por ejemplo, imaginad
que a lo mejor es más común verlo, a alguien que echa el humo de un cigarrillo y se forma una especie de nube en la que vemos, o sea, sabemos que cada partícula de ese humo individualmente tiene que estar moviéndose con una determinada velocidad, pero que la mancha de humo en su conjunto al final se desplaza de una forma como si fuera un único elemento. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer para encontrar el vector posición, la velocidad y la aceleración de este centro de masas? Pues vamos a recurrir al concepto de cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento de este sistema enfocado de esta manera, pues tiene que cumplir que el momento del centro de masas, ¿vale? El momento lineal de este punto de aquí, pues tiene que ser como si fuera una única partícula. Lo único que esta partícula pues tiene masa m, que es la suma de todas las masas, y velocidad, pues una velocidad que de momento desconocemos, que es la velocidad del centro de masas. Por lo tanto, el momento lineal del centro de masas será la masa total del sistema por la velocidad de este centro de masas, de este punto. Vale, pues lo que le vamos a pedir también al momento lineal es que conserve la información de los momentos individuales de cada una de las partículas. O sea, que sea la suma de todos estos momentos individuales, el momento lineal de 1, de la partícula 1, más el momento lineal de la partícula 2, más así hasta el momento lineal de la partícula enésima, ¿vale? Bueno, pues entonces, si tenemos que estas dos descripciones para el momento del centro de masas tienen que ser ciertas a la vez, pues vamos a poder igualar esta parte de aquí con esta parte de aquí. Así que lo vamos a hacer y entonces queda que la masa total por la velocidad del centro de masas pues tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad 1, que es el momento lineal de la partícula 1, más la masa de 2 por la velocidad de 2, así hasta la masa enésima por la velocidad de esta partícula enésima. Muy bien, pues ya solo tenemos que despejar la velocidad del centro de masas y en el numerador nos va a quedar exactamente lo mismo y en el denominador pues nos va a quedar la masa total. Pero como hemos definido, la masa total es la suma de todas las masas del sistema. Así que quedará de esta manera. Y bueno, pues esto es lo que sería la velocidad del centro de masas. Lo único que hacemos es, pues para no escribir luego en los cálculos todo este carro de números, pues lo compactamos en un sumatorio y tenemos que la velocidad del centro de masas pues es, bueno, esto lo veréis algunas veces de esta manera, el sumatorio de la masa iésima por la velocidad iésima entre el sumatorio de la masa iésima. Pero en realidad, pues la gracia que tiene la notación compacta de los sumatorios, pues es no andar escribiendo tanto. Y si tenemos que escribir tantos sumatorios, pues parece como que no estamos arreglando nada. Por lo tanto, esto muchas veces se suele poner de esta otra forma. Como el sumatorio de todas las masas, pues es m, es la masa total, pues se extrae fuera del sumatorio 1 entre la masa total y tenemos el sumatorio desde 1 hasta n de la masa iésima por la velocidad iésima. También puede verse así en algunos libros la velocidad del centro de masas. Yo suelo usar otra que es, sabiendo que aquí hay dos sumatorios y abusando un poco de la notación, pues lo que hago yo es poner uno solo, que es el sumatorio desde 1 hasta n de la masa iésima por la velocidad iésima entre la masa iésima. Entonces, ¿por qué digo que esto es un abuso de notación? Bueno, pues porque cuando no está uno acostumbrado a hacer cálculos con sumatorios y con índices y tal, pues a lo mejor
podemos cometer al principio el error de ver esto y pensar que se pueden simplificar estas masas. Pero esto no va a ser así, ¿de acuerdo? Aquí hay que estar al loro y saber que este sumatorio pues está afectando por una parte al numerador y por otra parte al denominador. Entonces, por eso digo que es mucho ojo con esto y luego a la hora de hacer los cálculos pues siempre con cuidado. Bueno, pues entonces ya hemos encontrado que la velocidad del centro de masas toma esta expresión de aquí, vamos a apuntarlo y ahora lo que vamos a hacer es, a partir de la expresión de la velocidad del centro de masas, pues vamos a deducir la expresión para la posición del centro de masas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues igual que pasa con una partícula, nosotros sabemos que la velocidad es la derivada del vector posición de esa partícula respecto al tiempo. Entonces, pues por análisis, la velocidad del centro de masas va a tener que ser sí o sí la derivada respecto al tiempo de este vector posición del centro de masas. Por lo tanto, vamos a poder ponerla como la derivada del vector posición del centro de masas respecto al tiempo, y esto es igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta n, y aquí dentro de este sumatorio pues las masas son constantes y la velocidad de la partícula iésima, pues como acabo de explicar, pues puede verse como la derivada de la posición de esa partícula respecto al tiempo, y esto dividido entre la masa iésima. Entonces lo que hacemos es pues sacar el operador derivada respecto al tiempo a cada lado del igual, y entonces ahora el sumatorio pues nos queda de esta manera, que es la masa iésima por la posición de la partícula iésima, por el vector posición, entre la masa iésima. Así que cancelamos la derivada como si no la hubiéramos hecho y llegamos a que la posición del centro de masas pues es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de la masa iésima por la posición de la partícula iésima entre la masa iésima. Vale, pues apuntamos esto también y vamos a por la aceleración. Entonces vamos a partir igual de la expresión de la velocidad del centro de masas y lo que vamos a hacer es lo contrario de lo que hemos hecho ahora. En vez de extraer el operador derivada respecto al tiempo, pues vamos a aplicarle una derivada respecto al tiempo. Entonces, si derivamos la velocidad del centro de masas respecto al tiempo, pues aplicamos al sumatorio también una derivada y como las masas son constantes, pues a lo único que puede aplicar la derivada que tenga una posible dependencia temporal, pues es a la velocidad de la partícula iésima. Por lo tanto, tendremos la masa iésima por la derivada de la velocidad de la partícula iésima respecto al tiempo, todo esto dividido entre la masa de la partícula iésima. Vale, pues lo que tenemos es ahora la aceleración del centro de masas, que tiene que ser igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta n de la masa iésima por la aceleración de la partícula iésima entre la masa iésima. Muy bien. Pues una vez tenemos definidas aquí todas las cantidades cinemáticas, pues vamos a ir a por la descripción de la dinámica de este sistema. Entonces, como nosotros para describir la dinámica de un sistema de una partícula, pues la herramienta que tenemos son las leyes de Newton, pues vamos a ver si logramos derivar de alguna manera de aquí, de la expresión de la aceleración, algo parecido a las leyes de Newton, pero para un sistema de partículas. Entonces, cogiendo
la aceleración del centro de masas, pues de aquí podemos tirar un poco del hilo y si quisiéramos llevarnos, por ejemplo, el sumatorio, o sea, esta masa al otro lado del igual, pues recordad que le está afectando un sumatorio. Por lo tanto, tendríamos que, si hacemos eso, tendríamos que llevarnos un sumatorio con ella y entonces tendríamos que el sumatorio de la masa y' por la aceleración del centro de masas, pues esto es igual al sumatorio de la masa y' por la aceleración y'. Y aquí, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que tenemos un sumatorio, pero la aceleración del centro de masas no tiene un subíndice i, por lo tanto, el sumatorio, la aceleración del centro de masas, mejor dicho, va a ser transparente al sumatorio. Así que esto es, bueno, haciéndolo a lo bruto, para que lo veáis al menos una vez, pues cuando tenemos algo de este estilo, en el que es un factor que no depende del sumatorio por otro que sí que depende, pues lo que tenemos es, llevando a cabo el sumatorio, pues sería la masa 1 por la aceleración del centro de masas más la masa 2 por la aceleración del centro de masas, así, hasta la masa enésima por la aceleración del centro de masas. Entonces, aquí lo que podemos hacer es sacar factor común a la aceleración del centro de masas y tendríamos la masa 1 más la masa 2 más la masa enésima multiplicado por la aceleración del centro de masas. Pero esto nosotros ya lo hemos definido como la masa total del sistema, o sea, m mayúscula. Así que tenemos m, o sea, la masa total por la aceleración del centro de masas. Así que aquí vamos a escribir eso que hemos encontrado aquí, pero vamos a cambiar el orden de esta igualdad y vamos a tener que el sumatorio de la masa y' por la aceleración y', pues es la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. Vale. Pues una vez llegados aquí, vamos a introducir un concepto nuevo en este tema que va a ser el de fuerzas externas y fuerzas internas. Porque, a ver, aquí lo que hemos encontrado es, en este lado derecho del igual, pues una parte de la segunda ley de Newton, que sabemos que tiene que ser de la forma un sumatorio de fuerzas igual a una masa por una aceleración. Lo que nos queda ahora encontrar es que esta expresión de aquí tiene que ser igual, pues eso, a un sumatorio de fuerzas y queremos encontrar esta expresión de aquí. Entonces, analizando un sistema de partículas, lo que nos encontramos es que vamos a poder identificar dos tipos de fuerzas. Unas van a ser las fuerzas externas, que como su propio nombre indica, pues son fuerzas que tienen un origen externo a lo que son las partículas que forman el sistema y suelen denotarse o definirse con una F mayúscula, un subíndice I, porque como es un sistema de partículas, pues de forma general, y suele añadirse ex de externas, ¿vale? Entonces, cuando veáis esto, pues a lo que se está refiriendo es a una fuerza externa. Muchas veces esto de aquí, pues se me olvidará escribirlo o lo obviaré, pues porque irá implícito con la letra mayúscula que nos estamos refiriendo a este tipo de fuerzas. Simplemente para que tengáis en cuenta que hay tipos de notación, cada uno tiene la suya. Yo os intentaré mostrar todas las posibles, todas las que sepa, y pues también iros acostumbrando a entender varios tipos de notación. Bueno, pues este tipo de fuerzas externas podemos verlo como que si tenemos un sistema con unas cuantas partículas, pues por ejemplo, una fuerza externa puede ser que si esto son moléculas de un gas, pues por ejemplo llegue alguien
con una mano sacuda este sistema de partículas y cada una de ellas pues salga despedida con una fuerza. Por ejemplo, si esta es la partícula 1, pues decimos que esta será la fuerza externa que se ejerce sobre la partícula 1. Si por ejemplo esta de aquí decimos que es la partícula 2, pues imaginamos que esta ha salido con un poco menos de intensidad y en esta otra dirección. ¿De acuerdo? O sea, lo que quiero que veáis es que si la fuerza externa es una fuerza de inercia, como en este caso una mano sacudiendo el aire, o sea, esa fuerza externa que siente cada partícula no tiene por qué ser igual ni en magnitud ni vectorialmente, ¿vale? Puede apuntar a distintas zonas, tener un módulo distinto, ¿vale? Este de aquí va a ser el peor de los casos y va a ser pues el que vamos a poner de forma general, porque luego también puede ocurrir que este tipo de fuerzas externas sean conservativas, en cuyo caso vamos a ir viendo, no voy a pararme a comentarlo mucho ahora, lo iremos viendo en los capítulos siguientes, pero en ese caso pues las cosas van a simplificarse bastante y va a ser todo mucho más bonito, como siempre que las fuerzas son conservativas. Vale, pues el siguiente tipo de fuerzas van a ser las fuerzas internas. Entonces, este tipo de fuerzas se denotan de la siguiente forma, con una F minúscula y con dos subíndices, con un índice I y con un índice J. Y pues bueno, igual que se pone arriba ext, pues aquí a veces se pone int, aunque lo que digo, muchas veces el poner ext e int pues ya va implícito en la letra mayúscula o en la letra minúscula, ¿vale? Bueno, pues esto de aquí se lee de la siguiente forma, que es, esta es la fuerza interna que sobre la partícula I ejerce la partícula J, ¿vale? Eso es muy importante porque he visto en algunos vídeos de YouTube que en otros lugares del mundo esto se lee al revés, ¿vale? Pero yo lo que he visto en la carrera es de esta forma. De todas formas, pues bueno, en cualquiera de los casos esto es un convenio y mientras se deje claro al principio, pues luego se usa el que se establezca y ya está. Pero nosotros vamos a trabajar leyendo esto como la fuerza que sobre la partícula I-ésima ejerce la partícula J-ésima. Muy bien, pues este tipo de fuerzas internas, en oposición a las externas, pues son fuerzas que se ejercen entre elementos del sistema y como veis, por llevar dos subíndices, van a ser fuerzas que se ejercen entre dos elementos del sistema, ¿vale? Van a ser fuerzas que se ejercen entre pares de partículas. Y estas fuerzas tienen la peculiaridad de que van a ser conservativas, siempre, al menos en el curso que nosotros vamos a ver aquí. Pueden ser fuerzas de tipo gravitatorio, de tipo elástico, de tipo electrostático, siempre fuerzas conservativas, ¿vale? Bueno, pues entonces, habiendo definido qué son cada una de estas fuerzas, pues vamos a poner un ejemplo de un sistema de tres partículas y vamos a ver si podemos terminar de esbozar una ley, la segunda ley de Newton para un sistema de este tipo. Vale, pues imaginad que tenemos entonces este sistema de partículas en el que hay tres y se están ejerciendo fuerzas internas y cada una de ellas está sintiendo una determinada fuerza externa, ¿vale? Entonces, claro, como las fuerzas internas, que las he dibujado en color rosa, se ejercen entre pares de partículas del sistema, pues claro, cada una tendrá dos vectores saliendo de ella que son la fuerza que le ejerce la otra partícula, ¿vale? Bueno, pues vamos a centrarnos de momento solo en la partícula 1. Entonces, vamos a venirnos a la partícula 1 y vamos a ver qué es la masa de esta partícula por la aceleración de esta partícula. Entonces, la masa de 1 por la aceleración de 1, pues ¿a qué tiene que ser igual esto? Pues esto obviamente tiene dimensiones de fuerza que es
si aplicáramos la segunda ley de Newton únicamente sobre esta partícula y obviáramos las otras dos, pues diríamos que el sumatorio de las fuerzas que se están ejerciendo sobre esta partícula pues es la fuerza 1 externa más la fuerza interna que sobre 1 ejerce la partícula 2 más la fuerza interna que sobre 1 ejerce la partícula 3. Pues, como en este caso son 3 partículas, no tenemos que escribir muchas fuerzas internas, pero imaginad que tuviéramos 10. Pues para no andar escribiendo todas las fuerzas internas que ejercen esas 9 partículas sobre la décima, pues esto de aquí se compacta en un sumatorio y en este caso, como es sobre la partícula 1, pues se dice que esto es el sumatorio desde J igual, bueno, a 1 no, ahora explico por qué, sería desde J igual a 2 hasta, pues como son 3 partículas en este ejemplo, pues hasta 3. De las fuerzas internas que sobre 1 ejercen el resto de partículas. ¿Vale? Y aquí es muy importante, por eso he puesto desde J igual a 2, que el índice I, que en este caso es un 1, porque le estamos evaluando sobre 1, pues el índice I tiene que ser distinto a J. Porque las fuerzas internas, como he dicho, se ejercen entre pares de partículas y una partícula no se ejerce una fuerza interna a sí misma, ¿vale? Sino que esta fuerza viene de la interacción con otra partícula. Por lo tanto, nunca vamos a poder decir la fuerza interna que sobre 1 ejerce la partícula 1, ¿vale? O sea, esto no existe. Por lo tanto, hay que dejarlo claro en el sumatorio. A veces, pues lo que digo, será obvio y se me olvidará escribir este término de aquí abajo, pero bueno, intentaré que no ocurra. Entonces, pues vamos a poner esto de aquí en lugar de las fuerzas individualmente. Vale, otra cosa que quería comentar es, puede surgir la duda que alguien se pregunte por qué solo se aplica una fuerza externa sobre cada partícula. O sea, ¿por qué no tenemos el caso, como en las fuerzas internas, de que existan fuerzas externas que también lleven dos índices? ¿De acuerdo? O sea, una fuerza externa en el que el primer índice, por ejemplo, marque la partícula sobre la que se aplica y el segundo índice marque, entre comillas, la identidad de esa fuerza externa. Que no viene a decir otra cosa que es que se puedan aplicar más de una fuerza externa a la vez sobre cada partícula. Bueno, pues esto puede existir obviamente, pero pues como esto ya es más avanzado y más complicado, y pues para lo que vamos a ver en este tema no necesitamos complicarlo tanto, así que sepáis que esta situación puede existir, pero por simplificar las cosas pues no la vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, pues esto de aquí, puesto de forma general, pues sería la masa yésima por la aceleración de la partícula yésima. Esto es igual a la fuerza externa que se ejerce sobre la partícula yésima más el sumatorio de las fuerzas desde J igual a 1 hasta N y distinto de J de las fuerzas internas. Bueno, pues ya hemos encontrado esto de aquí, que es lo que hay dentro de este sumatorio. Pero nosotros lo que queremos es todo, con el sumatorio incluido. Por lo tanto, a ver cómo podemos hacer para visualizar esto. Vale, pues vamos a imaginar en este sistema de 3 partículas que ya no nos centramos solo en una, sino que nos vamos a centrar pues en las 3. Entonces, este sumatorio de aquí sobre las 3 partículas, el sumatorio desde i igual a 1 hasta 3 de m sub i por a sub i, pues esto
va a ser igual a la masa de 1 por la aceleración de 1 más la masa de 2 por la aceleración de 2 más la masa de 3 por la aceleración de 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto será exactamente lo mismo que hemos visto pues como para la partícula número 1, pero para cada partícula. Esto será la fuerza externa que se ejerce sobre 1 más la fuerza externa que se ejerce sobre 2 más la fuerza externa que se ejerce sobre 3 más todas y cada una de las fuerzas internas que existen en el sistema. Así que pues vamos despacito, índice a índice. Así que empezamos por la partícula 1, pues será la fuerza interna que sobre 1 ejerce 2 más la fuerza interna que sobre 1 ejerce 3 más la fuerza interna que sobre 2 ejerce 1 más la fuerza interna que sobre 2 ejerce 3, a ver que no me va a caber, voy a echar esto un poco más para allá, más la fuerza interna que sobre 3 ejerce 1 más la fuerza interna que sobre 3 ejerce 2. Vale, estupendo. Pues aquí lo que tenemos es, como hemos visto, estos pares de fuerzas, en este ejemplo en concreto, pues los podemos compactar con un sumatorio. Entonces este primero pues será el sumatorio desde i igual a 2, porque ya el 1, desde j. Desde j igual a 2 hasta 3, porque ya el 1 está fijado y la j no puede ser entonces igual a 1, de la fuerza interna que sobre 1 ejercen pues las otras dos partículas. Este de aquí pues será el sumatorio que desde j igual a 1 hasta 3, pero aquí pues ahora j tiene que ser distinto a i, o sea, j no puede valer 2. De la fuerza que sobre 2 ejercen las demás. Y este otro de aquí pues será el sumatorio desde j igual a 1 y distinto de j, aquí igual, no lo he puesto, hasta 3 de las fuerzas internas que el resto de partículas ejercen sobre la partícula 3. Vale. Pues una vez tenemos ya esto, podemos decir que esto de aquí es esto que teníamos, el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de n sub i por a sub i. Esto de aquí es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de las fuerzas externas. Y esto de aquí es el sumatorio de el sumatorio desde j igual a 1 hasta n de f sub i j. Y el primer sumatorio, el segundo, afecta, o sea, va desde el índice j y el primero desde el índice i. Entonces, bueno, pues como esto, igual que antes, como lo suyo es compactarlo lo más posible, pues en vez de escribir dos sumatorios, pues escribimos uno. Y se dice que este sumatorio va desde i y j igual a 1, pero i distinto de j, hasta n de las fuerzas internas. ¿Vale? Por lo tanto, pues ya hemos encontrado a qué es igual este término de aquí, que es igual, hemos podido expresarlo como un sumatorio de fuerzas. Entonces, pues vamos a escribirlo bien. Vale, pues ya lo he puesto aquí en forma de sumatorio, o sea, expresado para todo el sistema en su conjunto y no de forma individual, que es lo que teníamos aquí. Bueno, pues ahora, como tenemos esta expresión
Y esta, para una misma cosa, que es esto de aquí, pues no queda más remedio que esto sea igual a esto. Así que ahí vamos a ponerlo de esta forma de aquí, y entonces tenemos esto de aquí, que es de alguna manera algo similar a la segunda ley de Newton para un sistema de partículas, que no viene a decir más que el sumatorio de todas las fuerzas externas más el sumatorio de todas las fuerzas internas, pues son igual a la masa total por la aceleración del centro de masas. Pero algo muy importante de esto es que si nos centramos y analizamos detenidamente este término de aquí, de las fuerzas internas, pues esta expresión se va a simplificar un poquito más. Entonces, vamos a ver. Este término de aquí, lo que nos está diciendo, vamos a poner un ejemplo, y vamos, igual que antes, hemos puesto un sistema de 3 partículas, pues vamos a coger ahora, yo que sé, un sistema de 2, ¿vale? Entonces, el sumatorio de las fuerzas internas en un sistema de 2 partículas, pues lo que va a ser es la fuerza que sobre la partícula 1 ejerce la otra partícula, más la fuerza que sobre la partícula 2 ejerce la partícula 1. Y ya está. Vamos a dibujarlo, y en concreto vamos a decir que esta fuerza interna que se están ejerciendo es de tipo gravitatorio. Vale, pues tenemos este esquema de dos masas, M1 y M2, separadas una distancia que he puesto como con los índices de distancia relativa entre 1 y 2, y que se están ejerciendo estas dos fuerzas, pues que van a ser de tipo gravitatorio. Entonces, nosotros ya sabemos que si son de tipo gravitatorio, entonces la fuerza que sobre 1 ejerce 2, esto es igual a la masa de 1 por la aceleración de 1, que no es más que decir que la aceleración de la partícula 1 con esta masa viene provocada por la interacción gravitatoria con la partícula 2. Y vamos a verlo ahora, porque nosotros ya conocemos que la fuerza gravitatoria es, pues a ver, esta fuerza, la que sobre 1 ejerce 2, como va en este sentido aquí, hacia la derecha, pues vamos a decir que este es el sentido positivo del eje X, para darle carácter vectorial. Entonces esto será la constante gravitatoria por la masa de 1 por la masa de 2, entre la distancia que los separa al cuadrado, y pues por el vector unitario X. Y la fuerza que sobre 2 ejerce 1, pues esto va a dar lugar a la aceleración de la partícula 2. Y esta, pues como va en el sentido negativo del eje X, pues será menos G M1 por M2 entre la distancia que los separa al cuadrado en esta dirección. Vale. Pues entonces, no queda otra, en ambos casos, que para que todo sea dimensionalmente correcto, vamos de esta expresión de aquí, sacar fuera un momentito en esta primera ecuación la masa 1 y en esta de aquí abajo la masa 2. Entonces vamos a tener la masa 1, G por la masa de 2, entre la distancia al cuadrado por el vector X. Y aquí abajo, pues la masa 2 por G por la masa 1, entre la distancia que los separa por el vector unitario X, y se me ha olvidado poner el signo menos. Vale, pues aquí tenéis en vivo y en directo por qué se dice que las fuerzas internas, que son de tipo conservativo, se ejercen entre pares de partículas. Aquí vemos que para la fuerza gravitatoria, pues claro, si aquí aparece la masa 1, si esto es igual, esta parte de aquí es igual a esta, pues aquí aparece la masa 1 también, entonces no queda otra que la aceleración de la partícula 1
venga provocada por este término de aquí. Y este término de aquí involucra a la masa 2. Por lo tanto, la aceleración de 1 viene provocada por una interacción, en este caso gravitatoria, por la masa 2, debido a la masa 2, a que existe esta partícula. Y lo mismo pasa aquí abajo. La aceleración de la partícula 2, pues viene, de hecho aquí tendríamos que incluir el menos, este de aquí, pues viene provocada por su interacción con la partícula 1. ¿De acuerdo? Y aquí, pues lo que observamos es que el término general, el término de la fuerza, pues es exactamente igual para ambas partículas, solo que una cambia el signo. Así que podemos decir que si sumamos la fuerza que sobre 1 ejerce 2 más la fuerza que sobre 2 ejerce 1, pues esto es igual a esto de aquí. Y claro, pues estamos restando lo mismo a una cantidad. Por lo tanto, esto se cancela y tenemos que esto es igual a 0. Y entonces no queda otra que F, la fuerza que sobre 1 ejerce 2 más la fuerza que sobre 2 ejerce 1. Esto es 0. Y de aquí sacamos que la fuerza que sobre 2 ejerce 1 es menos la fuerza que sobre 1 ejerce 2. Que no es más que esto de aquí, ¿vale? ¿Y qué es esto? Pues esto es la tercera ley de Newton. Por lo tanto, aquí vamos a poder aplicar esta tercera ley y entonces el primer término de la primera fuerza queda exactamente igual y la segunda, pues entonces es menos la primera fuerza. Total, que se cancelan y esto da 0. Y pues aquí lo hemos visto para un sistema de dos partículas, pero esto ocurre para un número, el que sea, de partículas, ¿vale? Pero solo en el término de las fuerzas internas, ¿vale? Y en el término de las fuerzas internas, cuando se suman sobre todas las partículas, ¿vale? Sobre el índice I y sobre el índice J. Entonces, pues claro, aquí, en esta ecuación, este término, pues al sumar sobre todas las partículas, se anula y lo que tenemos es esto de aquí. Y ahora sí que sí, pues ya definimos esta como la segunda ley de Newton para un sistema de partículas, donde lo que vemos es que el sumatorio de las fuerzas externas es lo que provoca la aceleración del centro de masas. Y claro, pues automáticamente de esta segunda ley sacamos la primera, que lo que va a decir es que si el sumatorio, que si no hay fuerzas externas, o sea, si las fuerzas externas son 0, pues entonces obviamente no va a haber aceleración del centro de masas. Y esto es una doble implicación. Si no hay aceleración del centro de masas, implica que el sumatorio de las fuerzas es 0. Que esto no es más que la segunda ley de Newton, que si el sumatorio de las fuerzas externas, esto así, es 0, pues esto implica, en ambos sentidos, que la aceleración del centro de masas es 0. Y aquí tenemos la primera ley de Newton, que, igual que para la dinámica de una sola partícula, pues estas dos leyes lo único que van a hacer es marcar la diferencia entre sistemas inerciales y sistemas no inerciales. ¿De acuerdo? Sistemas que estén acelerados entre sí, que tengan una aceleración relativa, y otros que no y vayan a velocidad constante, que es lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte del vídeo. Así que bueno, pues voy a apuntarme todo esto que hemos ido recopilando por aquí a la derecha y continuamos. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es ya intentar definir
¿qué es el sistema centro de masas? Ya que ha quedado claro qué es el centro de masas y las propiedades que tiene este lugar geométrico del espacio en un sistema de partículas, pues vamos a ver ahora qué es el sistema de referencia centro de masas. Entonces, vamos a valernos de un ejemplo en particular que va a ser un sistema de dos partículas que tenemos dibujado de esta manera, en el que, pues, en este caso lo estamos describiendo desde un sistema O, que de hecho me he equivocado y he puesto aquí una prima, vale, donde este sistema de aquí, pues, es un sistema inercial, ¿vale? Consideramos que este sistema, en principio, está en reposo y, pues, describe la dinámica de estas dos masas, la masa 1 y aquí la masa 2. Entonces, sobre estas masas, pues, están ejerciendo fuerzas externas y fuerzas internas. Así que, pues, este sistema marcará con estos dos vectores posición la posición de cada partícula y describirá la dinámica del sistema, pues, con esto de aquí que hemos visto, ¿de acuerdo? Diremos que para cada partícula, o sea, esto no es más que la segunda ley de Newton aplicada a una partícula solo, y si quisiéramos hacerlo para todas las partículas, pues tendríamos que hacer aquí el sumatorio a ambos lados del igual y entonces pues este término ya se cancelaría y nos quedaría pues la segunda ley de Newton, ¿vale? Pues una vez tenemos descrito el sistema desde este sistema de referencia, pues con estas fórmulas que hemos encontrado, con esta en concreto, podremos encontrar la posición del centro de masas y definirlo como otro sistema de referencia. Entonces tendremos este esquema de aquí, que no es más que este vector, posición del centro de masas, desde el sistema O, pues señala al punto que es el centro de masas de este sistema de dos partículas, la masa 1 y de la masa 2, que como veis, el centro de masas está en medio del espacio que hay entre estas dos partículas, ¿vale? Como decía al principio del vídeo, no tiene por qué coincidir este punto con ninguna de las dos. Y pues entonces, este punto lo definimos como el sistema O' o sistema centro de masas, desde el cual, pues al ser otro sistema de referencia, marcará la posición de cada partícula con un vector propio a este sistema. O sea, a la partícula 1 la señalará con el vector posición R1' y a la partícula 2 pues con el vector R2'. Entonces, pues lo que vamos a hacer es aplicar lo que ya conocemos cuando tenemos dos sistemas de referencia, que son las transformaciones de Galileo, que no es más que, pues desde el sistema O, el vector posición a la partícula 1 es este, y entonces por suma vectorial, el vector posición de la partícula 1 en el sistema O, pues tiene que ser la suma del vector posición del centro de masas más el vector posición de la partícula 1 en el sistema centro de masas. Por lo tanto, tenemos lo que acabo de decir, expresado en forma matemática, que es esto, que no es más que una transformación de Galileo para la partícula iésima. Vale, pues lo que podemos hacer ahora en esta expresión de aquí, de la que vamos a sacar una información muy valiosa, es multiplicarle a ambos lados del igual por la masa iésima. Entonces tenemos esto. Vale. Y ahora, si aplicamos también un sumatorio, pues tenemos lo siguiente. Muy bien. Pues ¿qué es esto de aquí? Pues esto de aquí ya lo tenemos por aquí escrito. Esto no es más que en esta ecuación, esta parte de aquí, sin el sumatorio del denominador. Entonces, como vimos antes, si nos queremos llevar esta masa al otro lado, pues nos la llevamos con un sumatorio y al efectuar el sumatorio, pues lo que queda es que aquí ya no aparece la masa y aquí se suma solo sobre las masas y queda la masa total por el vector posición del centro de masas. Así que este término de aquí queda como la masa por la posición del centro de masas igual
Y en este otro, pues igual, como el sumatorio solo afecta a la masa, pues tenemos la masa por el vector posición del centro de masas. Y en este otro, pues es lo mismo que con el primero, solo que como si en esta ecuación pues tuviéramos aquí una prima, ¿vale? Entonces va a ser la masa por el vector posición del centro de masas en el sistema centro de masas. Vale, pues como estos dos, este de aquí y este de aquí, estos dos términos son iguales, se cancelan, tenemos que la masa por el vector posición del centro de masas en el sistema centro de masas es 0, y como las masas no son 0, pues lo que tiene que ser 0 es la posición del centro de masas en el sistema centro de masas. Y esto de aquí parece obvio, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es como decir, claro, que mi posición respecto a mí mismo, pues es 0, como es lógico. No tiene ningún sentido que yo diga que en mi propio sistema de referencia yo estoy a una cierta distancia. Eso es una absurdez. Entonces, uno mismo siempre está en la posición 0 de su propio sistema de referencia, ¿vale? Otra cosa sería un sinsentido. Entonces, de aquí, derivando esta ecuación respecto al tiempo, pues vamos a ir sacando que, como es 0, pues si derivamos a la izquierda del igual, tendremos la velocidad del centro de masas en su propio sistema de referencia, y al lado derecho, pues al derivar 0, queda 0. E igual si derivamos otra vez la aceleración del centro de masas en el sistema centro de masas, pues es 0. Así que esto, pues vamos a apuntarlo porque en un futuro nos va a servir mucho para analizar colisiones, el momento lineal y tal. Vale, pues a estas transformaciones de Galileo, para cada partícula, si derivamos respecto al tiempo, pues obtenemos la composición de velocidades para cada partícula, que no es más que, pues aquí al lado izquierdo tendremos la velocidad de la partícula iésima, que tendrá que ser igual a la velocidad del centro de masas más la velocidad de esta partícula en el sistema centro de masas. Y si volvemos a derivar, pues lo que encontramos es la relación de las aceleraciones para cada partícula, que son las siguientes. Vale, pues ahora, como una vez ya hemos llegado a esta expresión con las aceleraciones, vamos a estudiar los sistemas, la relación que tiene el centro de masas con un sistema O, dependiendo de si el centro de masas es un sistema inercial o no, pues en este dibujo de aquí, voy a pintar las fuerzas, las externas y las internas, vistas desde este sistema centro de masas, y vamos a continuar analizando. Vale, pues tenemos este dibujo de aquí, que bueno, pues vamos a ir poquito a poquito. He dibujado las fuerzas internas vistas en este sistema y las fuerzas externas. Y bueno, ahora iremos deduciendo por qué las fuerzas internas parece que están exactamente igual que vistas por el sistema O, y las fuerzas externas cambian, ¿vale? Eso ahora lo vamos a ver. Entonces, lo primero a comentar es que, como vamos a ponernos en el caso en el que existen fuerzas externas, pues entonces tenemos la segunda ley de Newton: si existen fuerzas externas, el centro de masas tiene aceleración. Entonces, al ser un sistema de referencia, el centro de masas y estar acelerado, pues es un sistema no inercial, ¿vale? Lleva esta aceleración, o sea, la del centro de masas. Y esta aceleración, por eso pongo estos dos vectores aquí, que si os dais cuenta, son estas fuerzas externas. Porque aquí, en realidad, esto, para que estuviera bien, tendría que ir multiplicado por la masa, porque estos vectores son fuerzas y tienen que dar lugar a otro vector que sea una fuerza, pero lo he puesto solo para que veáis la dirección que tomaría la aceleración del centro de masas, que sería en el sentido resultante de la suma vectorial de las fuerzas externas. Vale. Entonces, en este sistema de referencia centro de masas, pues
las fuerzas que siente cada partícula individualmente, pues tiene esta expresión de aquí, que es exactamente lo mismo de arriba, pero con las primas marcando que estamos en el sistema centro de masas, ¿vale? Bueno, pues vamos a coger la expresión de la aceleración de las transformaciones de Galileo y vamos a ir tirando un poquito del hilo. Entonces teníamos esto. Vale, pues si multiplicamos a ambos lados del igual por la masa yésima, tenemos esto. Vale, pues ahora, como estas expresiones de aquí ya las tenemos definidas aquí y aquí, pues vamos a sustituirlas y tendremos esto de aquí. Vale, pues tenemos esto, pero a nosotros lo que nos va a interesar encontrar son las fuerzas en el sistema centro de masas, ¿vale? Porque el sistema O pues ya tiene claro las fuerzas externas y las internas que tiene este sistema, así que vamos a dar la vuelta a esta ecuación y vamos a dejar aquí en el lado izquierdo los términos de las fuerzas del sistema centro de masas. Entonces queda de la siguiente manera. Lo único que tenemos que hacer es llevarnos este término al otro lado del igual. Ok. Pues aquí lo que tenemos no es más que la descripción de toda la vida de sistemas no inerciales, que es, pues aquí tenemos las fuerzas que observa el sistema prima, aquí tenemos las fuerzas que observa el sistema normal y esto de aquí es el término correspondiente a las fuerzas ficticias debido a la aceleración de uno de los sistemas de referencia. Entonces este término pues cambiará de signo según qué sistema esté analizando la dinámica. En este caso, como es el sistema prima, pues tendremos que esto es menos las fuerzas ficticias más las fuerzas que observa el sistema O. Ok. Pues, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que nosotros ya sabemos que si no existe aceleración en el centro de masas es porque no hay fuerzas externas. Entonces, este término de aquí se cancelan las fuerzas externas a ambos lados y la aceleración del centro de masas entonces es cero y este término de las fuerzas ficticias se cancela. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que las fuerzas que observa el sistema centro de masas son las mismas que las que observa el otro sistema y tenemos unos sistemas de referencia inerciales. Entonces, en ese caso, las fuerzas internas que observa un sistema son iguales a las fuerzas internas que observa el otro sistema. Y por eso, en este dibujo, a ver en qué color lo hago, en este dibujo de aquí, las fuerzas internas son exactamente iguales que en este otro sistema de referencia. Porque de no existir aceleración en el centro de masas, estas dos fuerzas son iguales y nosotros lo que vamos a imponer es que esto de aquí sea cierto siempre, exista aceleración en el centro de masas o no. ¿De acuerdo? O sea, las fuerzas internas siempre van a ser las mismas vistas van a ser independientes del sistema de referencia que esté describiendo la dinámica. Por lo tanto, en el caso en el que tengamos sistemas inerciales, se va a cumplir que las fuerzas que ve uno de los sistemas sobre cada partícula individualmente son las mismas que las que ve el otro sistema y bueno, si hacemos la suma sobre todas las fuerzas internas, pues son cero, ¿vale? Por la tercera ley de Newton que hemos visto antes. Entonces, esta relación es para sistemas inerciales. Pues vamos ahora con los sistemas no inerciales. Bueno, pues como acabo de escribir en el texto de hace un momento, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar esto que acabo de comentar, porque creo que puede dar lugar a confusión y es preferible invertir unos minutos en aclararlo antes de que esto no se entienda bien. Entonces, vamos a, en una hoja nueva, vamos a recuperar esto último que yo he comentado, que en los sistemas inerciales las fuerzas, la suma de las fuerzas internas sobre cada partícula son iguales en el sistema, por decirlo de alguna manera, en reposo y en el sistema centro de masas.
y que el sumatorio sobre todas las partículas pues también son iguales y aparte iguales a 0, porque se van cancelando a pares debido a la tercera ley de Newton. Entonces también acabo de poner esta fórmula de aquí, que es la transformación de Galileo de las aceleraciones multiplicado también por las masas, y entonces obtenemos como una especie de relación entre fuerzas en el sistema prima dadas por las fuerzas ficticias más las fuerzas que ve el sistema inercial. Entonces lo que vamos a ver cuando acabe yo esta explicación es que precisamente por ser iguales estas fuerzas en el sistema O y en el sistema O', que es el sistema centro de masas, pues aquí y aquí, como aparecen a ambos lados de una igualdad, pues van a cancelarse. De forma que las fuerzas internas no van a ejercer influencia a la hora de la aceleración del centro de masas y la relación entre las fuerzas externas y tal. Y esto pues lo acabamos de ver hace unos minutos en la segunda ley de Newton, pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. Lo que pasa que no va a venir, como yo he dicho, que es de aquí de donde puede venir la confusión, de que nosotros impongamos esta situación y que al imponerla en los sistemas inerciales, al extenderlo a sistemas no inerciales, que es esta fórmula de aquí, entonces pues arrastremos esta condición de igualdad y se cancelen estos dos términos. Sino que esto viene de algo más profundo, que es que las fuerzas internas son conservativas, como ya he comentado al principio del vídeo. Y las fuerzas conservativas tienen un requisito que lo cumplen todas, que es que deben depender de la distancia relativa entre las partículas que se ejercen esa fuerza interna. Entonces vamos a deducir que a raíz de esta condición, no solo el sumatorio sobre una de las partículas, o sea, el sumatorio de las fuerzas que el resto de partículas ejercen sobre una partícula, que es esto de aquí, es igual, sino que vamos a poder prescindir también del sumatorio y ver que la fuerza que ejerce una partícula sobre otra es exactamente igual en ambos sistemas de referencia. Entonces, claro, si cada una de las fuerzas individualmente, vista por cada uno de los sistemas, es igual, pues entonces el sumatorio también es igual. Así que, para explicar esto, primero vamos a hablar de la invariancia de las distancias en las transformaciones de Galileo. Muy bien, pues vamos a imaginar, pues eso, un esquema de transformaciones de Galileo, donde vamos a tener un sistema O. Voy a alargar este eje X un poco, ahora lo veréis, y un sistema O' que se define en movimiento relativo respecto al sistema O. Entonces este eje de aquí será el eje X' porque este es el sistema O'. Vale. Entonces, como digo, el sistema O' se mueve a una velocidad U respecto al sistema O. Voy a prescindir aquí del carácter vectorial de las magnitudes, porque como voy a simplificarlo todo a la dimensión X, pues ya sabéis que en una dimensión la coordenada de esa dimensión es el módulo de los vectores. Entonces, en esas circunstancias, pues puedo quitar el carácter vectorial para no complicar más las ecuaciones, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a hacer el experimento mental de que tenemos por ejemplo, una barra cuyos extremos son el punto A y el punto B, y esta barra se encuentra en reposo respecto al sistema O, ¿de acuerdo? O sea, el sistema O está en reposo, la barra está en reposo a una cierta distancia del sistema O, y el sistema O' pues pasa moviéndose a lo largo del eje X, ¿vale? Entonces, en el sistema O, los puntos A y B pues tendrán coordenadas aquí XA y aquí XB.
Entonces, la longitud de esta barra en el sistema O no será más que xb menos xa, ¿de acuerdo? Entonces, podemos preguntarnos si el sistema O' mide exactamente la misma longitud para esta barra que el sistema O. Y la respuesta es que sí, porque lo que vamos a hacer es aplicar una transformación de Galileo tanto a xb como a xa, y vamos a ver lo siguiente. La transformación sobre xb, pues lo que será es xb' más u por el tiempo. Y el tiempo no hace falta poner ni el tiempo de A, ni el tiempo de B, ni el tiempo de x', ni el tiempo de x no prima, porque el tiempo es un invariante en las transformaciones de Galileo. Esto no me voy a parar mucho a explicar por qué estas transformaciones, por qué la de xb es esta, y todo lo que voy a desarrollar porque tengo un vídeo en la lista de reproducción de Cinemática donde explico las transformaciones de Galileo con todo lujo de detalles. Entonces se presupone que esto ya lo conocemos y voy a ir un poco rápido. Entonces aquí tenemos un menos, pues menos. Abrimos paréntesis y la transformación de Galileo de xa pues será muy parecida a esta. Será xa' más u, que es la velocidad relativa, por el tiempo. Va. Y ahora que estoy cayendo, dejadme comentar algo antes de avanzar un poco más, que va a ser lo siguiente, que es, aunque aquí he prescindido del carácter vectorial, en las ecuaciones que voy a explicar después de esta introducción, o sea, de lo de la invariancia de las distancias, sí que voy a necesitar poner el carácter vectorial de las distancias. Entonces, para no complicar, vamos a decir que los vectores de la base del sistema O y del sistema O' son exactamente los mismos, o sea, son los vectores canónicos y unitarios EX y EY, o sea, unitarios y ortogonales. Y aquí, igual, en el sistema O' será el EX' y aquí el EY'. Pero que tanto el EX como el EX' son iguales y el EY y el EY' son iguales. Esto generalmente siempre se da por hecho, pero puede ser que el sistema O' esté no solo moviéndose, sino que esté rotado respecto al sistema O. Entonces, para luego en las ecuaciones que vamos a ver posteriormente establecer igualdad entre vectores, necesitaríamos introducir una transformación de un cambio de base, una matriz cambio de base. Entonces, para no liar esto, vamos a tomar que estos vectores son iguales y ya está. Bueno, pues como vamos a retomar esto que hemos dejado por aquí, entonces aquí u por t, pues se cancela por este menos con este u por t. De forma que lo que nos queda es xb' menos xa'. Y esto, pues es cómo definiría el sistema O' la distancia entre el punto B y el punto A. Por lo tanto, esto será la longitud de esta barra medida en el sistema prima. ¿Y a qué hemos llegado? Pues que la longitud medida en el sistema O es igual a la longitud medida en el sistema O'. Por lo tanto, son iguales y no influye que uno de los dos sistemas se esté moviendo respecto al otro a la hora de medir distancias entre puntos del espacio. Bueno, pues como iréis intuyendo, el que las distancias sean invariantes en Galileo va a ser la consecuencia de que pues, fuerzas conservativas que dependen de la distancia sean iguales en ambos sistemas. Así que eso es la demostración que vamos a ver a continuación, y para ello pues voy a poner un ejemplo de fuerza conservativa sencillita, que es la fuerza gravitatoria. Entonces, aquí tenemos el típico dibujo de la fuerza de gravitación de Newton.
donde pues dos masas, la masa I y la masa J, se ejercen una a la otra una fuerza. Repito, esto se lee la fuerza que sobre I ejerce J, y aquí la fuerza que sobre J ejerce I, que depende del módulo de la distancia, pues en este caso en la ecuación, al cuadrado, ¿vale? Bueno, entonces lo primero que vamos a definir es la distancia relativa, este vector R sub IJ. Este vector se define, a ver por dónde lo pongo, voy a ponerlo por aquí arriba, R sub IJ vector, esto se define como la distancia desde nuestro origen de coordenadas a la partícula I menos la distancia desde nuestro origen de coordenadas a la partícula J. O sea, si nosotros tuviéramos un sistema de coordenadas analizando esta situación por aquí, fuéramos el sistema O, pues esta distancia, la distancia, el vector relativo entre I y J, pues sería un vector apuntando a la partícula I menos un vector apuntando a la partícula J. Entonces, esa resta lo que nos da es un vector que va desde la partícula J hasta la partícula I, que es justamente esta distancia de aquí abajo, si nosotros le diéramos carácter vectorial. Lo que pasa es que como aquí he puesto el módulo, pues no he puesto la flechita. Y otra cosa a comentar es este vector unitario. Este vector unitario es el que va en la dirección entre ambas partículas, que ya no sé si lo he comentado en este vídeo, lo comentaré en el siguiente. Esta R lleva aquí debajo dos subíndices, R y J. Lo que pasa que por no enguarrar la notación, pues prescindo de ello, pero en todo momento este vector unitario lo que es esto. Así es como yo defino el vector R y J dividido entre su módulo. Por eso debería poner los dos subíndices I y J aquí debajo para que se entendiera, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como se define un vector unitario en la recta que une ambas partículas, la I y la J. O sea, este vector pues sería un vector unitario en esta dirección de aquí. Este sería el ER unitario sub IJ, pero que repito, no pongo los dos subíndices aquí. Aquí también se puede ver pues que tal y como hemos definido este vector aquí arriba, pues cuando analizáramos la fuerza que sobre J ejerce I e intercambiáramos los dos índices aquí, pues eso, por la tercera ley de Newton, nosotros sabemos que la fuerza que sobre J ejerce I es menos la fuerza que sobre I ejerce J. Y vemos que aquí abajo, precisamente por ser un módulo y estar elevado al cuadrado, al intercambiar de posición estos dos vectores, o sea, al intercambiarlos de posición, el restar el RJ menos el RI, pues vemos que pescamos un signo menos. ¿Vale? Lo que pasa que aquí, pues eso, aquí el módulo y el cuadrado cancelan el signo menos. Aquí como hay un módulo también cancela el signo menos, pero aquí no, ¿vale? Entonces, precisamente por eso, al intercambiar los dos índices, aquí en las masas daría igual, como es un producto de escalares, es conmutativo, pero al hacerlo pescamos un signo menos que cancela este otro signo menos, y por eso la fuerza que sobre J ejerce I iría en la dirección positiva de este eje que nosotros acabamos de definir, ¿vale? Bueno, pues aclarado todo esto, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que si a este vector de aquí le aplicamos una transformación de Galileo, pues ¿qué es lo que obtenemos? Pues tendríamos que ir al vector R sub I, o sea, al vector posición que marca la partícula I, y entonces esto será pues exactamente igual que hemos visto antes, solo que ahora en vez de con X y prescindir del carácter vectorial, pues es un vector general y tenemos que poner el vector. Pero esto sería igual, el vector prima más. Y ahora, como este sistema prima es el sistema centro de masas, la velocidad relativa entre ambos sistemas pues será el vector velocidad del centro de masa.
por el tiempo, menos la otra transformación, RJ' más la velocidad del centro de masas por el tiempo. Entonces ahora aquí se vuelven a cancelar este producto y nos queda RI' menos RJ'. Y así es como se definiría el vector posición relativa entre I y J en el sistema centro de masas. O sea que vemos que aquí, analizando el sistema centro de masas, pues siguen, como no podría ser de otra forma, porque no deja de ser un sistema de Galileo, pues se siguen conservando las distancias. Y esta conservación es independiente de que el sistema sea inercial o no inercial, ¿de acuerdo? Porque si no, no podríamos hacer lo que luego vamos a ver aquí sobre esta fórmula, que es la de los sistemas no inerciales. O sea, aquí da igual que esta velocidad sea una función del tiempo o que sea una constante. Aquí se está restando el mismo término, entonces da igual. Por lo tanto, se sigue cancelando y esto es independiente de la clase de sistema que estemos viendo. Vale, pues vamos a ir a esta fórmula de la fuerza interna y vamos a ver que el sustituir sus elementos por los correspondientes en el sistema prima va a dar exactamente igual la invariancia. Tendremos entonces menos G, MI y MJ en el sistema prima siguen siendo igual, ¿vale? Pero bueno, voy a ponerlo aún así, porque las masas son igual un invariante. Y aquí abajo pues hemos visto que este vector pues también es exactamente el mismo en el sistema prima y en el no prima. Vale. Y este vector de aquí pues es lo que os estaba diciendo antes. Precisamente como esto se define y es un vector, o sea, el sistema centro de masas no está rotado, pues esto como se definía como el vector RIJ entre su módulo, pues este vector es igual en el sistema prima, su módulo también es igual en el sistema prima, por lo tanto es igual el vector unitario ER al vector unitario ER'. Así que lo ponemos aquí y resulta que hemos obtenido pues que esto es perfectamente la fuerza interna que sobre I ejerce J, pero en el sistema prima. Por lo tanto, tenemos esta igualdad, esta invariancia, y nos permite establecer lo que hemos comentado al principio del vídeo, que el sumatorio sobre una de las partículas de este tipo de fuerzas pues es igual, pero no por imposición, sino por consecuencia de que estas fuerzas se definen como conservativas y son y un requisito para que una fuerza sea conservativa no solo es este, sino tiene unos cuantos más, pero uno de ellos que es indispensable es que dependa de la distancia. Entonces, debido a todo esto, pues podemos identificar estas fuerzas como iguales, pero que no significa que es muy importante aclarar esto, que esto se deba, vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos el sumatorio sobre la fuerza 1 de otras dos partículas, o sea, tenemos un sistema de 3 partículas. Entonces, tendríamos aquí la fuerza que sobre 1 ejerce 2, más la fuerza que sobre 1 ejerce 3, y esto sería igual a la fuerza que sobre 1 ejerce 2 prima, más la fuerza que sobre 1 ejerce 3 prima. Entonces, lo que digo aquí en esta ecuación es que, pues todo esto, imaginad que da un 4, por ejemplo, y que esto de aquí entonces tiene que dar un 4. Pero podríamos obtener un 4 a ambos lados del igual diciendo que este de aquí, pues por ejemplo, es un 1, y este de aquí es un 3,
Y en los sistemas prima, pues en el sistema prima, pues esto es un 2 y esto es un 2. Pero esto precisamente es lo que no pasa. Esto pasa porque esta fuerza de aquí es exactamente igual a esta otra y porque esta fuerza de aquí es exactamente igual a esta otra. O sea, son iguales a pares. Entonces, lo que os comentaba, que ya acabo el vídeo, o sea, acabo este paréntesis que quería hacer para aclarar esto, pues es que precisamente aquí en la ecuación de los sistemas no inerciales, como esto es igual a esto, o sea, el término de las fuerzas internas, pues esto va a cancelarse. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a tener es que las fuerzas externas que observa el sistema centro de masas son unas fuerzas ficticias más las fuerzas que observa el sistema inercial. Y por último, aclarar que alguien podría preguntarse, vale, ¿y las fuerzas externas no son conservativas? Pues en principio no, ¿de acuerdo? O sea, las fuerzas externas son fuerzas de inercia o pueden ser fuerzas debido a un campo que haya por ahí, pero imaginad, por ejemplo, que una fuerza externa es que si yo tengo un sistema de partículas y, por ejemplo, alguien zarandea el aire, el medio donde están flotando estas partículas, ¿vale? Alguien lo zarandea, pues cada una de estas partículas irá con una fuerza distinta en módulo y en dirección por cada lado del espacio, según lo cerca que haya estado de la perturbación esta de aquí, ¿vale? Entonces, las fuerzas externas, generalmente, por esta condición de que son fuerzas de inercia, no dependen de la distancia entre cada una de ellas y no son conservativas, ¿vale? Así que las fuerzas externas no están sometidas a todo esto que yo acabo de explicar. Y aparte, aquí en esta ecuación se ve, porque al cancelar el término de las fuerzas internas, pues claro, ya no son iguales esta y esta, sino que está de por medio las fuerzas ficticias que siente cada una de las partículas, ¿vale? De todas formas, esto ahora a continuación lo voy a extender un poco más. Así que nada, vamos a volver al vídeo y dejamos esto por aclarado. Entonces, partiendo de la misma expresión que tenemos aquí, como hemos impuesto que sean inerciales o no, esto de aquí se va a cumplir siempre, que las fuerzas internas son iguales en ambos sistemas, pues entonces aquí este término se nos cancela. Entonces, lo que tenemos es, me vengo por aquí abajo, que ya me queda poco sitio, que las fuerzas externas que ve el sistema prima, pues son iguales a estas fuerzas ficticias que aparecen, que es la masa de la partícula en cuestión por la aceleración del centro de masas, con sentido negativo, porque estamos viendo, analizando en este sistema, ¿vale? Más las fuerzas externas en el otro. Entonces, por eso ya veis que las fuerzas externas en el sistema centro de masas no llevan la misma dirección que las que lleva vistas en el sistema O. Porque estas fuerzas, que son estas, hay que restarle estas de aquí, las fuerzas ficticias. Entonces, eso hace pues que cambien la direccionalidad. Y vamos a ver algo también bastante curioso, que es que si ahora aplicamos el sumatorio sobre todas las partículas a ambos lados del igual, pues tenemos esto. Entonces, en este término de aquí, como hemos visto antes, pues al sumar, el sumatorio solo afecta a este término y queda de esta manera, que es
menos la masa total por la aceleración del centro de masas. Y resulta que esto de aquí es lo mismo que esto, por la segunda ley de Newton. Entonces, como se están restando, esto se cancela y lo que tenemos es que el sumatorio de las fuerzas externas en el sistema centro de masas es 0. Y esto visto en el ejemplo que teníamos para un sistema de dos partículas, pues esto lo que quiere decir, ya me vengo por aquí abajo, pues es que la fuerza externa sobre la partícula 1 en este sistema más la otra es igual a 0, o sea que la fuerza externa sobre la partícula 2 es menos la fuerza externa sobre la partícula 1, que es la tercera ley de Newton, que se cumple en este caso solo porque tenemos dos partículas, ¿vale? Si tuviéramos más, pues ya habría que añadir aquí otros términos y tal, y ya pues no sería la tercera ley de Newton, solo en este caso, ¿vale? Pero por eso las he dibujado con igual magnitud y en sentido contrario, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a borrar todo esto y voy a apuntar, ya para que lo tengáis, las relaciones que cumplen los sistemas no inerciales. Vale, que son estas de aquí. Así que, pues nada, esto es todo lo que trae el sistema centro de masas, todas las propiedades que tiene este punto y, bueno, y visto como un sistema de referencia, pues todo lo que podemos extraer de él según sea inercial o no inercial, ¿vale? Entonces, pues nada, espero que os haya quedado claro este capítulo y nos vemos en el siguiente.